Bienvenidas y bienvenidos a Animales Financieros, el podcast donde buscamos la tranquilidad financiera y el crecimiento exponencial. Esta semana venimos con un capítulo explicativo. Queremos sacar algunos mitos, aprender cosas importantes, porque vamos a hablar mucho rato sobre el APB o el ahorro previsional voluntario. Fuimos a investigar, sacamos los cuadernos, tomamos notas y queremos compartirles lo que aprendimos para que nunca más se equivoquen en este gran paso dentro de las reglas del juego del dinero para que manejen muy bien su plata. Bienvenidos, animales. Animales. Menos mal que hicimos estas reglas el 2024, Barito. Pues si lo hubiésemos hecho antes, quizás el APB no hubiese existido. Es un instrumento nuevo, pero maravilloso. ¿En qué estabas tú el 2002 cuando empezó este instrumento? El 2002, 23 años atrás. Wow. Ni me acuerdo ya a esta altura. Solamente me acuerdo de la fiesta de Año Nuevo del 2000, que era una fiesta especial porque el mundo se podía acabar. Entonces, pues, eso sí lo tengo grabado en la cabeza. ¿Tú te acordáis en qué estaba el 2002? Tirando tiros libres como Stephen Curry o en Mentalidad Mamba. Ahí no conocía ni lo que era el baloncesto. Ahí yo creo que estaba en época tenis fútbol. Me acordé del 2012, que también se iba a acabar el mundo con el calendario maya y todo eso. Ese sí me acuerdo patente. No se acabó. El mundo ha estado a punto de acabarse muchas veces. Todavía seguimos aquí y todavía tenemos mucho que aprender. Oye, me encantó lo del mundo que se va a acabar, no porque ponernos con teorías conspiracionales, pero quizás en algún momento se acaba por calentamiento global o no sé, no tengo idea por qué podría pasar guerras, qué sé yo, pero probablemente no se va a acabar mientras nosotros estemos vivos. Así que eso nos deja en una obligación de preparar nuestra vida, uno, para ser felices, todo lo que podamos, y para ser felices cuando seamos viejos, si vamos todos para allá. Volviendo como 100 capítulos al pasado porque vamos a vivir 100 años. Prepararnos Vamos a para vivir vivir 100 100 años. años. Creo que es importante eso para hoy día cuando que vamos a hablar de jubilación. Sobre todo la comunidad animal. Está luchando por comer mejor, está luchando por tomar menos, hacer deporte, cultivar su cerebro. Así que los que escuchan este podcast probablemente van a llegar a los 100 y van a llegar bien, queriendo hacer cosas, queriendo disfrutar. Y para eso vamos a necesitar plata. Y para juntar la mayor cantidad de plata posible, sin que nos volvamos locos, sin entrar al método FIRE, lo que buscamos acá es la tranquilidad financiera. Pero hay que hacerla crecer porque, como hemos dicho muchas veces, la vida es un sinfín de hitos financieros que hay que saber, valga la redundancia, financiar, porque si no, ahí sí que lo vamos a pasar mal. Y ahí sí que llega el estrés y las culpas, las penas. Así que vamos a prepararnos. Mencionaste FIRE y me acordé, quizás no somos tan adherentes al FIRE, pero sí a un subgénero del FIRE que es el Coast FIRE, que es este método en el que uno trata de cubrir estos grandes hitos financieros de la vida, entre ellos lejos el más grande es la jubilación. Tratamos de juntar esa plata, digamos $500,000, y el resto lo ocupamos para vivir tranquilamente el resto de nuestras vidas. Entonces no tenemos que juntar ese número gigante de independencia financiera que es prácticamente imposible alcanzar solamente para unos muy pocos, pero sí podemos solucionar estos problemas del futuro para poder disfrutar más el presente. Y no hay mejor vehículo, por lo menos en Chile, para hacer lo que es el APB. Así que ya, vamos ahora sí a lo que vinimos. ¿Qué es todo esto del APB? Ahorro previsional voluntario. En Chile tenemos un sistema de capitalización individual en el que cada persona se preocupa de su jubilación con ahorro obligatorio, que hoy día es cercano al 10%, con la reforma, que no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar hoy día del APB, no toca el APB, va a ser un poco más del 10%, pero ese 10% no es suficiente y por eso estamos viendo problemas hoy día en las jubilaciones de la gente ya pensionada. Y para poder suplir ese 10% a llegar a un monto que quizás sí hace más sentido, existen beneficios como el APB en el que básicamente nos regalan plata. Bueno, el otro día, escuchando un podcast que hablaban de APB, también preparando lo que vamos a hablar hoy día, el locutor era Andrés Benítez.
Creo que es un podcast de La Tercera, algo así. Tiene invitados re buenos. Está nuestro amigo Royan de BTG Mercado. Y Benítez le decía, bueno, esto se hizo porque, creo que lo decía medio así, si no, bueno, no me reten. Pero esto se hizo porque es tan difícil ponerse de acuerdo con una reforma al sistema de pensiones que hicieron algo por el lado. En realidad, creo que la gente que piensa en este país sí sabe que hay un problema con las pensiones, la gente en el mundo sabe que hay un problema con las pensiones, y el 2002, probablemente la conversa partió mucho antes, lanzaron esto para complementar, para apoyar un sistema insuficiente, un sistema buenísimo como el de pensiones, pero, pero que le faltan ajustes, patas, y como hemos visto hasta ahora, reformarlo es complicadísimo. Llevamos no sé cuántos años y recién estamos viendo las primeras luces de poder hacer cambios, y todavía falta mucho en la conversa. Vamos a ver en qué termina. Pero este sistema, el APB parte, llega para eso, para complementar el ahorro que podemos hacer y para incentivarlo. Charlie Munger, sabemos, incentivos, si no esta cuestión no funciona, dijeron, ok, para que la gente lo haga, regalémosles plata o cobrémosles menos impuestos. Claro, y ahí salen los régimen A y régimen B de los dos APB. Esto muy importante no confundirlo con los multifondos de la AFP, que me ha tocado hablando con pacientes que me dicen, no, si yo tengo APB en el A, y no me dicen si es régimen A o régimen B. El régimen A te regala un 15% de lo que tú pones con un tope de 6 UTM al año. El régimen B descuenta lo que tú ahorras de tus impuestos y lo terminas pagando a la hora de sacar la plata, que es muy importante. No es que no pagues esos impuestos, sino que los vas a tener que pagar después. Y un régimen B, paréntesis, que son los depósitos convenidos, que es el mismo sistema del APBP, que uno posterga el pago de impuestos, pero no puedes sacar la plata antes de jubilarte y tiene un límite mayor. El APBP tiene límite de 600 UF y el depósito convenido tiene un límite de 900 UF. Y los 600 UF del APBP es sumado también con el APBA, porque uno puede mezclar. Uno puede hacer un pedacito APBA y un pedacito APBP. Que hace sentido cuando el APBA es, vamos a hablar después cuando conviene hacer uno u otro, pero tiene un límite mucho más bajo. O sea, uno con cerca de 2 millones, 2 millones y medio de pesos que ahorra en APBA llega al límite. En cambio, en la APBP son cerca de 23 millones de pesos. Al límite del beneficio que te entrega el Estado al final. No es que no puedas hacer más que eso, solamente que el tope que te va a bonificar el Estado está en esto que hablabas tú de la CUTM en el caso de la PBA. Y vamos a seguir hablando de eso, pero dos puntos súper importantes. El APB no es exclusivo de las AFPs. Y yo ando predicando con esta cuestión de la regla del juego, qué hacer primero, qué hacer después. El fin de semana fui a cortar el pelo, miren, pelito corto, porque llegué a mis vacaciones y hablaba con mi peluquera. Y Palito, nos vinimos a las 5 de la mañana de Temuco en auto, llegamos, no sé, 11:30, 12, cocinamos, dejamos a la chica acostada y me fui a cortar el pelo al toque. No sé, venía desesperado por cortarme el pelo, no sé por qué tanto, pero en la conversa, oye, ¿cómo te ha ido? La Paola, puta, y le mete esfuerzo con su hija, que tiene una guagua también. Digo, ¿y tú estás ahorrando? Me dice, sí, pero lo tengo en la cuenta. Le digo, ¿estás diciendo APB? No. Es que me da miedo, me dice. Porque con todo esto que está pasando en la AFP, ¿cómo voy a hacer APB? Le dije, el APB no es exclusivo de las AFP. Y la reforma no ha dicho nada, nada, absolutamente nada de la APB, así que tú dale, porque no va a pasar nada, pero estos miedos, esta ignorancia que ya no tiene por qué saber, hace que muy poquitas personas se atrevan a hacerlo. Me metí a la Asociación de Fondos Mutuos, de los 3.300.000 partícipes que hay, el 28% partícipes son aportantes de los fondos. No podríamos decir que son roots porque uno podría tener más de un fondo y que hay duplicado, pero esos 3.300.000 partícipes, el 28% correspondía a aportantes APB, en los que solamente el 5% de la plata está en el mundo APB. O sea, De los fondos casi mutuos. Esto 30% de excluye la personas. gente que hace APB en la FP. Exactamente.
como porcentaje quizás respecto al total de partícipes, un 30% lo encuentro razonable, pero 5% de la plata, Muy poco. súper poquito. Cuando las reglas del juego, el dinero, dicen que esto es de lo primero que hay que hacer. No puedo dejar pasar el comentario del corte de pelo. Yo también me corté desesperadamente el pelo antes de volver a Estados Unidos porque me cuesta un tercio y porque tenía un matrimonio. Y en el matrimonio que fui me tocó conocer gente que escuchaba Animales Financieros. Así que aprovecho a mandar ahí saludos a Miki, a Catalina, que después me dijeron que escuchaban el podcast. Es lo más famoso que me he sentido probablemente en la vida. Y aprovecho Y en mi también, cumpleaños, la otra vez, acuérdate. como en tu cumpleaños. Y aprovecho también de esto que les decimos, el APB no es tocado en la reforma. Lo sabemos porque gracias a nuestro auspiciador, aprovechamos de dar las gracias a FP Cuprum, han sido muy proactivos en decirnos, oigan, hay una reforma, nos vienen diciendo hace semanas, meses, que va a ser un tema y hay cosas importantes que hay mala información. Entre ellas, que hay gente que decía, no voy a meter APB porque tengo miedo de que con la reforma esto deje de funcionar. Y queremos dar las gracias también, además de apoyar el podcast, de ayudarnos a informar. Creo que qué mejor que tener un auspiciador que nos apoye a ese nivel, al punto de que también vamos a hacer un capítulo para explicar la reforma. Así que aprovechamos de dar las gracias a Cuprum por auspiciarnos, por ser parte, por apoyarnos y por estar en el mismo barco de nosotros, que queremos básicamente apoyarlos a ustedes, a todos nosotros, que tengamos mejores pensiones. Cuprum apoya a los que piensan en largo plazo, pues, Pablito. Así que los que los quieran conocer más pueden entrar ahí a cuprum.cl, que las AFP es un lugar donde se puede hacer APB, pero también hay otros. Están las administradoras generales de fondos, se puede hacer a través de corredoras de bolsa, en compañías de seguro, estos seguros con ahorro también pueden ir ligados a APB. ¿Dónde hacerlo? Creo que va a depender de la investigación que uno tenga que hacer. Yo creería que la última opción debería ser a través de una compañía de seguro, porque te van a enchufar el seguro, toma el seguro solo, toma la APB solo, pero lo podría hacer por ahí. Paréntesis. Pero también es súper Es que he interesante. visto Dale. demasiados seguros con ahorro con APB que por un lado es un seguro caro, pequeño, que no te va a marcar la diferencia, y muchas veces me ha tocado ver esos seguros con ahorro invertidos en un fondo hiperconservador. Cuando esto es algo de 30 Mm. años más, 40 años más, independiente que sea una persona muy conservadora, puedes tomar un poco más de riesgo. Y obviamente cuando te venden un producto, si es que no lo conversas, no entiendes un poco para qué estás invirtiendo esa plata, les conviene a los vendedores venderte algo en lo que tú no vas a perder. Pero la plata que deja encima en la mesa de invertir en algo muy conservador es muchísima. Entonces tengan cuidado si es que ya tienen un seguro con ahorro, fíjense si es que pueden cambiar el fondo a que sea algo un poco más arriesgado o harto más arriesgado. Muy buen insight que hay ahí, porque hay un incentivo perverso Mm. para los que te recomiendan invertir en algo, a bajarle el riesgo a la recomendación que tú realmente deberías tener, en base a la capacidad que tienes de tomar riesgo, por los plazos en los que tú estás empezando a invertir, y a tu perfil de riesgo, que ese tiene que ver más contigo. Y si yo le bajo el riesgo a lo que yo te recomiendo, lo que va a hacer es que tú probablemente te vas a acercar más a ver una línea recta hacia arriba, con cada vez menos volatilidad. Y tú vas a decir, increíble, este gallo es seco, me está recomendando algo en lo que solo gano plata. Pero lo que estás dejando arriba de la mesa, por el efecto de composición en el tiempo, es tremendo. Así que también si te están recomendando algo muy poco riesgoso, cuestiona al que te lo está entregando, porque al final la pega del asesor es ayudarte a rentar lo más posible en riesgos que tú puedas tomar. Y, y dejarte en puros depósitos a plazo o en pura renta fija tampoco es algo que debería ocurrir en la mayoría de los casos, creo. Quizás esta parte es más debatible, pero no se me ocurre un caso en el que alguien de nuestra edad, joven, Lolaine, que esté invirtiendo para la jubilación en 30 años más, invertiría en algo más cargado para la renta fija y depósitos a plazo. No sé cuál podría ser el fundamento teórico. Aunque sea una persona con mucho, mucho miedo, esta plata no la vas a necesitar en el corto plazo. Por ende, la capacidad de tomar riesgo es alta. Lo único es tu psicología de tomar riesgo. Pero cuando son 30 años, 35 años, no sé. Sí, cuesta pensarlo, pero nosotros también estamos demasiado sesgados por creer conocer a Mr. Market,
o por estar leyéndolo, informándonos y entre nosotros apoyándonos cuando vienen las correcciones, porque a todos nos duele la guata, entonces podría llegar a entender a alguien claro, que termina en renta fija. Pero al final eso va a tener que ver con que no es capaz de dormir bien, no con las volatilidades, por mucho que esté en su plata para el retiro. Si no puede dormir bien, bueno, ¿qué hay que hacer? No puede estar la plata ahí. Tocaste un buen punto porque esa plata la Pero voy a sacar. Que es otro punto importante de la APB. Si bien está pensado para la jubilación, vamos para allá. uno puede sacar la plata tanto en el APB A como en el APB B. En los depósitos convenidos no se puede, pero en los otros dos sí se puede. ¿Qué pasa si uno la saca antes de jubilarse en el régimen A? Te quitan ese beneficio, ese 15% que te regalaron. Perfecto. Y en el régimen B, como esa plata no tributó en un principio, ahora sí va a entrar a tu plan complementario, sí va a pagar impuestos y además va a pagar una sobretasa entre el 3 y el 7% como penalización por haberla sacado antes de tiempo. El APB es increíble, está buenísimo, pero creo que el 80-20, al menos para mí, de este capítulo, está en el APB-A. ¿Y por qué? Porque llegar al APB-B no es fácil. El APB-B tenéis que estar ganando sobre 5 palos y algo para que recién empiece a hacer sentido. Porque al final, lo que uno tiene que pensar es, ok, yo gano plata, recibo ingresos. Eso se va a mi sueldo anual, que puesto en difícil, en palabras del Servicio de Impuesto Interno, es tu global complementario. Y en base a eso, determinan qué tasa de impuesto tú pagas por ganar plata. Está bien, tenemos que pagar impuestos porque es así. Entonces, primero tengo que entender bien eso, entender bien cuál es mi sueldo tributable, que tampoco es tan obvio, porque todo uno creería, bueno, el sueldo bruto. No, es el sueldo que me llega a la cuenta. No es ninguno de esos, muchas veces. El Un sueldo imponible. imponible es tu sueldo bruto, menos lo que se te va a la FP, menos lo que se te va en salud obligatoria Malas o tomando el gratificaciones. tope, menos el seguro cesantía, más las gratificaciones, si son imponibles o no. Y con eso puedes armar tu número. Y en base a eso vas pagando impuestos por tramo que, en resumen, hacen que hasta que ganes 5 millones de pesos, no te deberías cuestionar qué APB hacer, creo. Deberías estar haciendo siempre el APB A, porque por tasa de impuesto, el beneficio A, con el 15% de bonificación, termina estando en el lugar óptimo. Es mejor que te den eso a pagar menos impuestos, dado lo que estás pagando de tasa. No sé si me di mucha fuerte y lo compliqué. ¿No? Yo creo que el A siempre va a ser bueno hasta, claro, esos 4 o 5 millones de pesos en los que uno se pasa desde el 13,5 creo que es, de marginal de impuestos al 23. Y ahí empieza la disyuntiva. ¿Me conviene el A o me conviene el B? Cuando alguien tiene ese tipo de ingreso. Y hay gente que es más lapidaria, no vamos a decir nombres, pero que dicen, cuando ya tienes pagas de impuestos más que el 15%, te conviene pasarte al B. Y ahí yo discrepo, porque al final tú estás postergando el pago de impuestos, pero después vas a tener que pagar impuestos. Entonces, ¿qué pasa si hoy día tú vives con un estilo de vida de 5 millones de pesos? Cuando te jubiles, también quieres vivir con un estilo de vida de 5 millones de pesos, por ende vas a tener que sacar 5 millones de pesos, tu impuesto va a ser igual, como yéndome a un extremo. Puede que tu APB, tu beneficio haya sido cero, porque a la hora de sacar la plata fue igual tu marginal que si lo hubieras sacado al momento de generar esos ingresos. Entonces ahí entra un juego mucho más complejo de comas, de detalles, pero antes de esos 5 millones de pesos, como dices tú, el 80-20, hagan una PBA. E incluso si es que te conviene la PBB, si está ahí en la quemada, haz la PBA porque sea un 15% seguro. Y al final, Pablo, lo que tú estás hablando empieza a ganar complejidad en hago uno solo, los mezclo, hago estos depósitos convenidos en donde si tienes un bono, por ejemplo, quizás si tienes liquidez, si tienes tus colchones de emergencia, si tienes todo andando, te conviene agarrar ese bono, mandarlo en un depósito convenido para que pase antes de impuesto, te llegue completo, no pagues ni un impuesto y se vaya completo a mejorar tu Eso es algo pensión. nuevo que descubrimos hace poco, porque uno generalmente te llega el bono, te lo liquidan, paga impuestos y después uno lo puede mandar al APB, lo que sea, lo que sea. Pero uno puede hacerlo con un acuerdo con el empleador
que ese bono se vaya directo, o sea, que nunca se liquide. Por ende, te llega el monto bruto. Que me costó entenderlo, pero según lo entiendo ahora, te llega más plata. No te llega a tu cuenta corriente, te llega a una cuenta para tu futuro que no puedes retirar, que es uno de los puntos importantes de los depósitos convenidos, pero el ahorro en impuesto es brutal. Y cuando ya las rentas son muy altas, los impuestos empiezan Pesar mucho. a meter mucho Sí. ruido. Y las decisiones ya no empiezan a pasar solamente por rentar uno más, 1% más, 1% menos, sino también a tratar de eficientar mi carga tributaria. No se trata de no pagar impuestos, eludir, evadir o la palabra que le quieran poner, sino se trata de agarrar las reglas del juego y armar mi estructura de inversiones en base a lo que permite la ley. No es tan fácil de hacer y por eso ahí o le meten muchas horas o piden ayuda. Y esa es la última gran pieza de me conviene o no me conviene el APB en general, o el APB o los depósitos convenidos, porque a la hora de sacar la plata, esa plata tiene que pagar impuestos, pero existe un último detallito, que es el excedente de libre disposición, que es plata que uno puede sacar libre de impuestos cuando uno jubila. Sí y solo sí, y aquí hay que cumplir ciertas condiciones, que uno haya tenido 10 años de cotización, que nuestra pensión, incluyendo lo que le metamos de APB, lo que sea, logre cubrir un 70% de nuestro sueldo pre-jubilarse. Y ojo que ese sueldo, si es que por ejemplo eran 10 millones de pesos, no son 10 millones de pesos porque es el máximo imponible, que son más o menos 3 millones y medio de pesos. Entonces, si yo logro con mi pensión llegar a un número que es el 70% de mi sueldo por medio de los últimos 10 años, lo que me sobre, yo lo puedo sacar de una, con un límite, pero sin pagar impuestos. Ese es el último, yo creo, detallito de cuándo me conviene usar APB, no usar APB. O sea, si yo creo que voy a poder cubrirme el 70% de mi sueldo y sacar eso como excedente de libre disposición, está buenísimo. O sea, es con límite, pero podéis retirar a valores de hoy día un poquito más de 13 palos y medio sin impuestos. Es buenísimo. O sea, habría que ver ahí el orden de los factores, pero yo imagino que si tenía una jubilación que está pagando impuestos y todo, tú sobre eso igual podrías sacar plata de tu depósito convenido y no que no entre a tu global complementario. Ese es un buen punto para hacerle doble clic, pero, pero que entiendo que es un beneficio directo de esta plata que dejaste como excedente de libre disposición. Antes de seguir, porque toda esta plata es para jubilar. Al final, o sea, ojalá que sea para jubilar. Tú bien decías, ahí el APB se puede retirar, en la PBA te quitan el 15% de bonificación, en la PBB volví a pagar los impuestos que no pagaste y te meten una tasa de sobrecargo por ocupar mal el instrumento, podríamos decirlo así. Pero, como se llama, te conviene régimen A hasta que ganes 5 palos más o menos. Antes de eso no te lo cuestiones mucho. Y después de eso, en el APBB tenéis un montón de plata para aportar. Podéis meterle como 3. 22 palos al año, 23 palos al año en ahorro APBBE y todo eso sale, te rebaja tu base tributaria y el ejemplo que me gusta dar a mí es si haces APBBE y ocupas el tope, te puedes estar regalando tus vacaciones, unas tremendas vacaciones del próximo año porque es un montón de plata. Yo cuando he hecho Son el como 8 cálculo, millones. entre 5 y 8 millones he visto en distintos clientes que te podéis ahorrar de impuestos, que te van a llegar, te los van a pasar en tu declaración de impuestos, los podrías ocupar para volver a hacer tu APB, para que te dé una base para volver a hacer el APB el próximo año, o, bueno, ya, hiciste la pega, hágate vacaciones y Claro, disfrútalo. es como un regalo de tu yo del futuro, pero como somos animales cortoplacistas, es que te están regalando plata. Dijimos APB, ¿dónde hacer el APB? Y dijimos AFP, pueden hacerlo en Cuprum, pero también dijimos corredores de bolsa. Y ahí MBI, nuestro tremendo auspiciador, esta corredora con muchos años de historia, en donde los socios están metidos, tienen este lindo lema de coinvierten en los fondos que ellos también ocupan. También te pueden ayudar con el APB. También hoy día es posible hacer APB a través de MBI. Y lo que a mí me gusta del APB a través de un corredor de bolsa es que tú puedes seleccionar
armar un portafolio. Tú podrías meterle incluso, no sé, más riesgo accionario, con más sesgo a Estados Unidos en tu APB a través de tu corredor de bolsa. Uno podría decir, ok, hago APB con mi FP porque me gusta, me cobran barato, etcétera, pero también voy a complementarlo con algo a través de un corredor porque quiero darle un sesgo a mi portafolio con otro tipo de riesgo. Al final, acordarse, esto es un portafolio grande en el que distintos actores de la industria nos pueden ayudar a hacerlo mejor. Y ahí MBI, en mbi.cl pueden conocer lo que hacen con atención personalizada, tremendos profesionales que los pueden acompañar también en esa toma de decisiones. Está bueno. Como nos dijo la Caro Pérez y como les vamos a decir de aquí en adelante, no nos crean nada de lo que les decimos, pero estas son herramientas que ustedes pueden usar. Puede ser mejor con la FP, puede ser mejor con una GF, puede ser mejor con una corredora y meterle 100% acciones de Tesla y meterle mucho, mucho, mucho riesgo. Va a depender de cada uno. Ojalá también, si lo hacen, entiendan lo que están haciendo. Sepan que los últimos años han sido muy buenos para las acciones, sobre todo Estados Unidos, la Magnificent Seven. Pero hay herramientas, quizás más allá de lo que pensábamos. Y esa es un poco la idea de este capítulo, decirles, esto es lo que existe, esto es lo que podemos usar. Y si seguimos avanzando y seguimos haciendo la tarea, seguimos invirtiendo, va a llegar el momento de jubilarnos. A los 60 para las mujeres, a los 65 para los hombres. No, es que te iba a decir, solamente te iba a decir, como antes de meterse en la jubilación, que este tema creo que da para un capítulo completo, extenso, o quizás más de uno. Así que ¿Cuál tema? el de la jubilación, pues, Pablito. Me leí en las vacaciones, o sea, no sé si vacaciones, me leí en la pasada por Chile el How to Retire, que tú también te estás leyendo, de nuestra amiga Christine Benz, invitada al podcast, ignorados completamente, pero todos los temas que uno tiene que pensar a la hora de jubilar, yéndome al otro extremo. No sé si viste que Bad Bunny sacó el disco, tiene un cortometraje de Debí tomar más fotos. Y hay un actor más viejito, que para mí era un actor viejito, pero como tengo un amigo de Puerto Rico acá, me contó que él fue como el Don Francisco de Puerto Rico en su momento, y cuenta la historia como él está ahora, y está solo, y va a comprar un pastelito, lleva sus billetes y le dice, no, aquí es solo cashless, y quiere comprar un quesito, que es como una cuestión típica de Puerto Rico, y le dice, sí, tenemos quesito tal, tenemos vegan quesito, cheeseless quesito. Y dice, pero ¿cómo un quesito sin quesito? Entonces hay todo un mundo de desafíos de la jubilación que va más allá de cuál es el instrumento que vamos a usar para ahorrar. Y yo creo que eso se viene en varios capítulos hacia adelante porque es demasiado interesante y muy importante. Oye, ya que entraste ahí, de lo que me he leído y de lo que me he convencido, gracias a estos primeros capítulos de ese libro, es que la casa que uno muchas veces sueña con esta es mi casa definitiva, no va a ser tu casa definitiva. Porque en realidad todos los ítems que toca más emocionales respecto a la jubilación, uno de esos es vive cerca de donde están tus amigos, tus familiares, y eso tú no lo sabes. Y hacerlo así te va a ayudar a ser mucho más feliz, a seguir sociabilizando, a tener un cerebro que te acompañe durante la vejez. Y nunca lo había pensado así. Siempre yo decía, hoy uno busca la casa de un sueño y comprarse, va a quedarse ahí, y esto es tuya, que no te van a sacar, bla, 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 bla. Falso. Uno debería, si quiere hacerlo, comprarse esa casa pensando en que en algún momento la va a tener que vender, ya sea para comprarse algo más chico, más cerca a los amigos, más seguro, más cerca a la familia, o para financiar su vejez. Fernando me va a retar porque no está de acuerdo, pero yo cada vez creo más firmemente en que los viejitos no deberían tener cero real estate en su Bueno, portafolio. en Estados Unidos existe lo reverse mortgage, que tú tienes tu casa, la rehipotecas y la cuota te la van pagando a ti hasta el punto en que te quedas sin ser dueño de la casa. Y esa es tu forma como de lentamente irte deshaciendo del activo inmobiliario y generas un ingreso que obviamente a la hora de jubilar es muy positivo. No lo veían con tan buenos ojos, creo, en el libro, pero otra herramienta que puede ser interesante y, claro, es muy difícil si tienes 3 hijos, tu herencia es la casa, ¿cómo divides la casa en 3 personas? Por ejemplo, si tu meta es que esa casa sea la herencia, que lo he escuchado varias veces igual. Pero sí, yo también estoy más en el campo de
no existe una casa para siempre, sino que la del momento. Yendo a esto de la jubilación, al final, ¿cómo hacerlo financieramente? ¿Cuánto APB debería estar haciendo? Va a depender del número que tú necesitas para financiar la vida como la vas a querer vivir. Y después, en base a eso, uno puede decir, ok, me tomo una renta vitalicia por una parte, otra parte la dejo más líquida en otras cosas porque le quiero dar más, menos riesgo. Ahí uno verá cómo lo arma. Pero un gran número. Y ese gran número es dificilísimo, porque es mucha plata la que necesitamos para poder financiar nuestra vejez. Entonces, si yo tengo una casa y no la vendo, estoy haciendo que ese número sea muchísimo más grande, muchísimo más desafiante. Y eso va a hacer que lo pase peor en mi vida, pueda gastar menos. Creo que, que dejar un activo así de grande de herencia, sobre todo en los tiempos que vivimos de que es muy difícil poder comprarse una casa, un departamento, es una locura financiera que creo que no tiene mucho sentido. Ok, te puede ir increíble y puedes tener demasiada plata y puedes decir, ¿sabéis que en verdad no la vendo? Está en mi casa, me gusta? Pero para la mayoría de los mortales, eso no va a ocurrir. Sigamos con ese proceso de jubilación. Dale, No, no, tírame, es tírame que yo estoy de tomate, acuerdo. tírame tomate, Sé weón, que dale, te peleemos. debería tirar unos tomatitos, pero yo igual creo que si estáis sufriendo para llegar a fin de mes, pero tenéis una casa que vale, no sé, 300, 500 millones de pesos, me hace mucho más sentido arrendar algo más pequeño, que lo que te llegue a la casa te deje vivir, tenga una mucho mejor calidad de vida. Otra cosa que dice el libro es que cuando uno se jubila, 65, los primeros 5 años son por lejos los que más cosas puedes hacer. Después el cuerpo empieza a pedir pausa. Mm. Entonces, haz todo lo posible porque esos 5 años los disfrutes lo más posible. Y eso no creo que sea arreglando una casa o pagando contribuciones o todos los costos que vienen asociados. Lamentablemente aquí estamos en el mismo lado de la moneda. No somos los más pro inmobiliario, aunque tenemos el anuncio de que ahora vamos a hacer un lanzamiento. No, pero sí, pero vamos a qué pasa cuando nos jubilamos. ¿Qué pasa con todo esto? Ahorramos tanto tiempo, nos jubilamos. Lo primero que uno tiene que hacer es ir a la AFP a que te entregue un certificado de cuánta es la plata que tienes y te metes a un sistema que se llama el SCOMP, que mezcla la información de la AFP con las aseguradoras para que te hagan ofertas. Esta es la jubilación que yo te propongo a ti. Ya existen dos grandes métodos, que es el retiro programado, principalmente por las AFP, y las rentas vitalicias a través de las aseguradoras. Y existen dos más, que es como la mezcla de uno y otro. Pero la gran diferencia es que con el retiro programado la plata es tuya y tú le vas sacando pedacitos. Y la renta vitalicia tú le pasas toda la plata a la aseguradora y ellos te dicen, yo te voy a pasar un sueldo de aquí hasta que te mueras, si es que quieres agregar otro beneficiario hasta que esa persona muera, pero si tú te mueres mañana, toda esa plata me la quedo yo. Entonces como un riesgo de vejez. Elegir uno u otro, aquí lamentablemente va a depender exclusivamente del caso a caso y de la situación del mundo, porque hoy día las ofertas que están la gente recibiendo en las rentas vitalicias es mucho mejor que hace 2 o 3 años, porque las tasas hoy día son mucho más altas. Y ese es como el dato base sobre el que calculan cuánto te van a poder ofrecer. En Estados Unidos se habla como entre un 6 y un 7, no, entre un 7 y un 8% de lo que tú tienes te lo van a pasar al año. En Chile creo que es un poco más bajo. Actualmente estar como entre un 4 y un 5%. Y uno tiene que comparar ese número con lo que uno podría recibir sacando de su propia plata. Pero me encanta la sensación de decir, ok, solucioné mi problema de flujo de plata porque la aseguradora me va a pasar plata todos los meses. Pero si te ofrece muy poca, creo que no vale la pena. A mi mamá le tocó jubilar ahora. O sea, mi mamá ya era jubilada por invalidez, pero está por la FP. Esto probablemente va a ser un tema que me gustaría desarrollar en los próximos capítulos, ya sea de la reforma o esto mismo de que podamos hablar de jubilaciones, pero está por la FP y el fondo E, que ya está, de septiembre a diciembre se cayó fuerte. No me acuerdo cuánto era el porcentaje, no me quiero carrilear, pero se cayó harto. Eh, lo podemos ver en fondos.eatuch.com, pero creo que era, no sé, ponte tú 6-7%. Y,
una vez al año se recalcula la pensión en base a cómo ha ido evolucionando el saldo y le bajó, mi mamá no tiene no tiene una tremenda jubilación, pero le bajó como 15% Muchísimo. lo que le iba a llegar. Y vamos, nosotros la ayudamos y todo, pero ella necesita esa plata, necesita esas 100 lucas que le bajó, ¿cachai? Y dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo vivir con esta volatilidad de que el fondo ese cayó y mi jubilación todos los meses hasta el próximo año va a ser menor y esperemos ver qué pasa el próximo año. Y dijo, ¿sabes qué? Me cambio una renta a una renta vitalicia por lo mismo. Creo que ahí hay tremendos desafíos en la reforma y en estos fondos generacionales para ver cómo quedan hechos, que una persona que ya está ahí en la última, ojalá que no pueda variar tampoco, pero también me lo cuestionaba por el otro lado de igual esa plata que es para la jubilación no es para ocuparla toda de una, por lo tanto igual tiene que tener riesgo, pero cómo ese riesgo quizás cómo lo puedo traspasar o cómo me lo pueden ocultar para que mi jubilación no caiga tanto de un año para otro, y eso se puede hacer, eh, se pueda tirar como hacia la perpetuidad y que los cambios no sean tan discretos, pero viviéndolo con mi mamá, puta, fue un tremendo ejercicio de la realidad de esto de los retiros programados y las rentas vitalicias, más allá de la teoría, porque, porque cuando la pensión te baja, te duele. Y otro gran consejo para los que tengan sus papás que están jubilando, vayan y postulen a la PGU. Plata también gratis, como la que decimos, que está disponible y que mucha gente que no postula por ignorancia, por no saber, por creer que no va a quedar, son 250 lucas, plus, que te podrían llegar, $250, que te podrían llegar por calificar. Sí. Muy, muy, muy buen ejemplo de cuando uno ya está en la realidad. Se recalcula todos los años, en el caso del retiro programado. Y en el caso de la renta vitalicia, es una renta en UF. Entonces, incluso con estos últimos 2 años en que la inflación fue muy dura, habrían visto como positivo que la pensión subía. Entonces, este es un muy buen punto. Pero, de nuevo, todo el lado positivo de la renta vitalicia, hay que tener cuidado con que ese número no sea demasiado bajo. Y eso va a depender de la oferta que te hagan en el momento de meterte a este sistema del escómpito. Por eso existen también los asesores previsionales, porque tomar esta decisión solo es muy dura. Conversé con uno y también creo que hay incentivos perversos que los vamos a dejar para el capítulo Por eso de nosotros retiro. vamos con ganas Pero de meternos para allá. lo que me llamó más la atención, sí, es que es un temón. Al final estamos hablando de planificación de vida, de tus finanzas y el retiro es uno de esos, porque uno probablemente para el que más uno se debería estar preparando. Pero lo que más me llamó la atención de las rentas vitalicias, que tengan ojo, porque la dispersión que hay entre la compañía de seguro que te paga más y la que te paga menos era una locura, Pablito. Podía ser 20, 30% de En diferencia en lo serio. que te ofrecían, por ser compañías de seguro distintas. Eh, por suerte, arriba de las que pagaban bien, habían nombres que conozco, que me generan mucha confianza y terminas teniendo buenas opciones en los que te ofrecen una tasa que te Porque puede haber una conviene, aseguradora que por te decirlo ofrece una así. muy buena tasa y después quiebra. Pero también. Pero ahí tienen que haber reaseguros y eso creo que también es un tema que deberíamos investigar. No creo que si tu aseguradora quiebra, yo creo que esos fondos se deben agarrar y deben estar cubiertos. Era parte de los riesgos que hablaban en el libro de Christine, que cuando te di por como los term insurance, estáis confiando en que, pero no era todo un sistema, así que sí, no es aplicable, pero estáis confiando en que la aseguradora iba a estar viva por los 30 años de los que te estaban asegurando. Revisémoslo bien, para no ahí crear fake news, porque no sé, es como estas platas cuando están invertidos en una jefe, en una administradora general de fondos. Si quiebra la jefe, ¿qué pasa? Bueno, tu plata no le pasa nada, la verdad, porque la va a Se intervenir el licita, regulador y va a decir, señores dueños, aportantes, inversionistas, les devolvemos su plata, se lo pasamos a otra jefe. Entonces, todo este sistema financiero, al menos en Chile,
Creo que está bien regulado. Siempre van a haber cosas que hay que perfeccionar, pero yo creería que si tu compañía de seguros quiebra, no se te va a perder la plata. No creo que Yo esté esto tampoco, así. pero está bien. Nos quedamos con tarea para la casa. Maravilloso. Y queríamos cerrar con dos usos, o quizás más, pero dos que se nos vinieron a la cabeza más o menos rápido, del sistema quizá no es la forma en que fue pensado. Siendo el primero, el que yo más he visto, usar el APBB para financiar estudios fuera del país o un tiempo que vives fuera del país sin generar ingresos. O sea, imagínate, tienes un sueldazo, 6 7 millones, que tienes mucho impuesto. Dicen, no, no, yo voy a mandar todo esto a la APBB, por ende me ahorro todos esos impuestos. Después me voy a vivir fuera del país, como yo, aquí. Un año estudiando, por ejemplo, en el que no generas ingresos, tu marginal pasa a ser cero, haces el retiro de tu APBB, vas a tener que pagar esa sobretasa, que probablemente va a estar más cercano al 3%, y terminaste pagando mucho menos impuestos para financiar ese año en el que no trabajaste. O sea, para un sabático, el APBB puede ser un muy buen instrumento. Sí, te fuiste a Las trampitas, po. las trampitas. Están aquí al final, solo para los fieles auditores. Para eso, para eso vinieron. Pero claro, al final creo que la base, Pablo, está en entender que tú pagas impuestos en base a tu global complementario. Y que en este caso la PBE, o también el mundo no APB, cuando tú hagas retiro, si ganaste plata, vaya a tener que pagar por eso que ganaste. La PB también, cuando uno se retira. Y si te fuiste a estudiar, probablemente ese año te quedaste sin ingresos, podéis retirar plata y nadie te va a venir a cobrar. Por eso es importante entender estas cosas para poder aprovecharlas al máximo. Eh, Siempre decimos, no nos crean, aprendan igual como lo están haciendo muchos en la Universidad Autónoma con sus clases online. Estuve ahora en Temuco. Bueno, tú también estuviste. Es impresionante lo grande que está la Autónoma, lo bien que le ha ido liderando ahí en el top 5 de las mayores postulaciones en Chile después de la prueba, porque tienen buenas carreras, tienen buenos profesores, tienen un buen plan de educación que tú, si ya estás trabajando, si ya no puedes ir a hacerlo presencial, te ofrecen clases online para que te sigas perfeccionando, puedas ganar más plata, puedas hacer APB y puedas vivir una vejez tranquila. Así que si los quieres conocer más, anda a admisiones.uautonoma.cl. Y una última trampita que en verdad no la descubrí yo, sino que cuando estaba en DBA empezando a trabajar, ni siquiera conocía este mundo de las finanzas personales. Un compañero muy inteligente de la U me dijo, ya, entiendo esto de la PB. Invierto la misma fondo que invertiría por otro lado, pero con la mitad de la comisión. ¿Por qué no invierto toda mi plata en el APB, que es comisión más barata, y después si la tengo que sacar la saco? Me perderé todos los beneficios, me da lo mismo, pero invertir en un fondo más barato. Y yo me quedé pensando y le dije, sí, es correcto. Voy a invertir en un fondo efectivamente más barato. Así que esa es como la otra típica trampita también que he escuchado. Bueno, no por nada es la regla número 4 de las famosas a esta altura ya reglitas del juego del dinero, que solamente van antes lo de empezar a hacer tu primer millón. Acuérdense siempre, primer hábito para poder empezar a ahorrar antes de gastar, para poder empezar a darse cuenta que no tienen por qué gastarse todo y empezar a construir algo que les va a dar tranquilidad, buscar la plata gratis, esa que tu empleador te puede dar y en la que la APB también se mete con estos planes de APB C o APB D, pero que son planes en los que tu empleador te va complementando plata gratis, sacarse las deudas caras, porque obviamente las tasas en tu contra son mucho mayores, pero ya después de eso, el APB. Este APB que nos regala plata, que como muchas veces decíamos, te convierte o te da la posibilidad de convertirte en Warren Buffett al menos por un año, porque APBA te regala 15% de lo que tú pones con un tope
por esa O sea, para siempre, todos los primera años. Solo vez. que ese 15% es cada vez más chiquitito porque tu monto acumulado es más grande. Pero siempre te va a regalar un 15%. De lo que tú pongas durante el año. Y eso es súper importante, que no crean que todos los años les van a estar regalando 15% sobre lo que pusieron todos los años anteriores. 15% sobre lo que pusiste ese año. Ese es el Aprovechenlo. regalo. Y otro ejemplo de capítulo, Francisco, en el que nos sentamos y decimos, ¿será todo esto? ¿Nos dará para un capítulo entero? ¿Nos quedaremos cortos? Y aquí estamos, 50 minutos adentro con temas por seguir en otros capítulos, porque esto de la jubilación, qué bueno que lo estamos agarrando tan temprano, porque es de esos problemas que si te preocupas a los 58, 60, no tienes mucho que hacer. Lo único que tienes que hacer, o que puedes hacer, es o postergar tu edad de jubilación o ajustar tu estilo de vida. Y como bien vio tu mamá, que ajustar un 15% tus ingresos al jubilarte duele mucho. Al ser humano le carga ganar menos de lo que ganaba antes. Viene quizás de la Prospect Theory de Daniel Kahneman, pero mientras más podamos hacer el trabajo antes, menos vamos a tener que hacer esas decisiones difíciles a la hora de jubilar. Que es cuando uno más tranquilo quiere estar. Al final, vamos a hacer la pega para dejar de pensar en plata y para que cuando jubilemos, la plata tampoco sea un problema. Ustedes lo están aprendiendo ahora, nuestra audiencia está principalmente ahí más cercano entre 30, 40 años, que quizás están un poquito o bastante antes de jubilar, pero para muchos, como me pasó a mí, sus papás, sus tíos, están viviendo esta tremenda etapa en la que son decisiones difíciles, en las que están muy lejanos, porque los Pancho Ackerman, los animales financieros, los Santi, las Romy, etcétera, que están en Instagram, no han llegado y no van a llegar probablemente a esas personas, porque ocuparán menos el celular, es menos familiar, los influencers, quiénes son estos niños, qué les voy a creer, no tengo idea, pero ustedes van a tener que ayudar a sus papás, a sus tíos a tomar buenas decisiones para no cagarla con una que es gigantesca. Así que vamos a seguir aprendiendo esto, vamos a seguir compartiéndole nuestros aprendizajes, nuestros conocimientos para la última colita de la vida, esa que hay que disfrutar a concho. Eso, tenía una cajita de Pandora antes que nos fuéramos, que como buena cajita de Pandora no tiene absolutamente nada que ver con el capítulo. Pero antes de irnos, para aliviar un poco el ánimo, Francisco, ¿puedes subir la cuerda? ¿Puedes subir la cuerda esa que te hacían en el colegio, así, pum, pum, pum? Esa cuerda. Cacha que nunca pude y nunca he vuelto a tratar. Es un problema mental que tengo, de que las cosas difíciles a veces como que les saco, me hago el weón. Lo estoy trabajando con mi psicóloga. El jugar más, el no tener miedo a ser malo. Es uno de mis temas mentales. Así que te tendría que decir que no puedo Perfecto. subir la cuerda, Seré si un no me atrevo. principiante, perder ese miedo. Yo en el colegio nunca lo tuve que subir, nunca lo hice, nunca me llamó la atención. Hasta que llegué a la Spartan Race que corrí el 2018, creo. Y había que subirla. Spartan. Quedé destruido, tratando y no pude. Y después Durísimo. la corrí de nuevo. La primera vez que apenas la terminé, fallé como en 5 obstáculos. En la segunda vez que la corrí volé porque estaba escalando harto. Y aún así no pude hacer la parte de la cuerda, como que era una traba mental. Y ahora estoy preparándome, encontré una cuerda en el gimnasio donde voy. Y ayer estaba viendo videos de YouTube, cómo hacer el enganche de los pies, la cuestión española, la otra no sé cuánto. Así que espero que... Es pura pierna, po. No es pura fuerza de brazo, Yo pensé que era pura fuerza de brazos. Hay gente que la hace con brazos, que son unos animales. pura pierna. Pero si uno lo hace bien, logras que tus pies enganchen la cuerda y podrías hasta soltar los brazos. Y la gracia es tener una buena técnica para poder hacerlo. Esa es mi misión de este año. No sé si trajiste ese ejemplo y lo terminaste así porque cada actividad puede tener sus reglas particulares. Uno creería que es puro brazo, termina siendo pura pierna. Uno creería que en la vida financiera es solo ganar plata. La verdad que es no gastársela toda y ocupar todos estos beneficios tributarios para que crezca lo más posible. Así que una nueva semana, nuevo capitulito. Sí. No grabábamos hace rato, creo. Muchas vacaciones. Te extrañaba. Nuestras vacaciones estuvieron medias
cruzadas con tu venida a Chile, pero retomamos para no parar nunca más. Esperamos, queridos Animales. Les mandamos un abrazo. Chaito. Bye. ¿Cómo no nos vimos nada, weón? Te odio.